porque de eso se trata el libro. Fue escrito para darle esperanza a una iglesia perseguida. ¿Estamos acá? ¿Vamos bien? Si hay preguntas, puede esperar al final o puede interrumpirme. Usted manda. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a suplicar que haga preguntas. Ninguna pregunta va a aparecer aquí boba. Por favor, usted pregunte. Si hay alguien de los que nos está viendo en Facebook que vaya a hacer una pregunta, puede hacerlo en la página y los muchachos me harán la pregunta acá y trataremos de responderla. Si hay demasiadas preguntas, trataremos la manera de responderlas que se puedan, porque no nos va a llevar mucho tiempo. Lo que sí le voy a decir, hermano amado, es que si hay alguna palabra que yo pueda decir y que usted no la entienda, pregúnteme, para que no le quede duda. ¿Por qué? Porque de eso está lleno este libro, de palabras a las que nosotros o no estamos acostumbrados o pensamos que significan otra cosa. ¿De acuerdo? Hoy, primeramente Dios, veremos la primera parte del libro de Apocalipsis. Si no, la dejaremos la primera parte para profundizarla el próximo domingo. La segunda, vamos a dividir este libro en 3 partes. Y usted va a ver cuáles son esas 3 partes. Ahorita es meramente introductorio. Así que tenemos acá nuestra presentación. ¿Y qué vamos a estudiar? ¿Cómo dice ahí? ¿Y ese libro de qué habla? Habla de los últimos acontecimientos, pero es la revelación que dice ahí, se lee, hermanos. ¿La revelación de quién? ¿Por qué digo eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo inicia? Con el micrófono, mi vida, léalo en voz alta. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿De qué habla el libro? De la revelación de Jesucristo. ¿Y qué revelación? Yo tuve en sueño una revelación y piensan que una revelación es algo así raro. Cuando una mujer se casa, ¿qué se pone en la cabeza? ¿Un qué? Y el día de su boda es la revelación de esa mujer. ¿Por qué? Porque le levantan el velo. Llega con el velo, está tapadita de su cara y la presentan delante del novio, y cuando el que está oficiando el matrimonio da la orden, aquel levanta el velo y es la revelación de la novia. Este libro es la revelación o quitarle el velo. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué hay que quitarle el velo a Jesús? Usted lo va a ver, ¿sí? Pero solo con el primer versículo del primer capítulo nos podemos pasar 3 horas hablando, ¿verdad? Entonces démonos cuenta de qué trata este maravilloso libro. Es que es precioso. A quien no le guste, yo le encomiendo en el Señor Jesucristo. Veamos qué más hay. Sigamos acá. Ok. Lo primero que nosotros tenemos que ver. No camina. Móveme ahí la imagen tú, si no. Ahí está. Es el título del libro. ¿Qué título tiene el libro? ¿Cómo se llama el libro? Sigamos, hijo. El libro empieza precisamente ¿con quién? Esta es una imagen que yo me la encontré en el internet porque he aprendido que cuando se quiere enseñar algo, lo visual es importante. Y nosotros vamos a ver con palabras una imagen muy gráfica que me parece que puede compararse a esta que está acá. Juan está en la isla de Patmos, ¿sí? Una pequeña isla que era utilizada, mis amados hermanos, como cárcel en los tiempos de la persecución romana hacia el cristianismo. Y
En el capítulo 1, versículo 9, si no estoy mal, ahí lo vamos a ir viendo, Juan dice: yo, Juan, escribo esto desde la isla de Patmos y estoy encarcelado aquí por el testimonio de Jesucristo. Entonces, el mismo autor está indicando dónde está, dónde vio todo esto y a quién vio. Entonces, Juan empieza este escrito indicando de quién va a hablar, y es la revelación de quién. Ahora le voy a hacer una pregunta. Recuerden que esto es un estudio bíblico y aquí vamos a meternos a la Biblia. ¿Cómo se manifestó Jesús la primera vez que vino? ¿Cómo? Un niño. ¿Y qué más? ¿Qué le pasó a Jesús de niño? Empecemos por ahí. ¿Será que cuando él nació hicieron fiesta en Israel? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Querían matar a todos los niños nacidos ese día con tal de que Herodes no sintiera peligro de que le robaran el trono. Entonces, ¿qué idea tenemos nosotros de un niño, hermanos? ¿Será que un niño se puede defender? Él, ¿cómo vino en primera instancia a este mundo? Cuando Juan lo vio antes de bautizarlo, ¿qué gritó Juan? ¿Es el qué? ¿Y alguien me puede decir que es un cordero? Yo tenía un compañero de apellido Cordero, pero no creo que tenga mucho que ver. Los corderos eran animales que se usaban para ofrendas. ¿Y será que un cordero sería un animal como un león o como un oso? Manso, humilde. Cuando lo vieron sus propios paisanos de Nazaret, ¿qué dijeron de él? Y solo el hermano lee la Biblia. Gracias, varón, no se sienta mal, que la acusación es para el resto. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Esa es la exclamación que hacen de él. Pero ahora, ¿cómo lo mira Juan? Miren, Juan fue este apóstol, y vamos a indagar eso más adelante. Fue este apóstol cuya última imagen de Jesucristo, ¿cuál fue? Verlo colgado en un madero, estando él muy joven. Luego lo ve irse en las nubes. Y luego hay un terrible silencio mientras ellos predican. Y ahora, ya a avanzada edad, ¿qué fue lo que le pasó a Juan? Yo quiero ponerlo a ustedes en el contexto de Juan. ¿Cómo se aparece ese cordero dispuesto al sacrificio en este libro? Ya no viene como un cordero. ¿Cómo viene? Como el león de la tribu de Judá. La mansa paloma quedó en mansa y en paloma. Aquí ya no se nos presenta a un Jesús debilitado. Y vamos a ver algunos detalles aquí importantes. Primero, título del libro. El título del libro Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que quiere decir, ¿qué dice aquí? Eso es lo que quiere decir. Apocalipsis quiere decir revelación. Por lo tanto, este no es un libro que esconde cosas, sino que muestra cosas. Aquí está mostrado Dios como es. Aquí está mostrado Jesús como Dios. Y vamos a ver, primeramente Dios, yo les voy a pedir mucha paciencia, porque vamos a ver la doxología de Jesucristo que presenta esto. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué es una doxología? Viene de la palabra doxas, que quiere decir gloria. Y una doxología es un tratado que expresa la gloria manifestada de Cristo. O sea, como Juan, con sus palabras, nos hace un dibujo claro de la gloria de Cristo. ¿Y qué es gloria, hermanos? El puro resplandor de su maravillosa presencia. ¿Estamos acá? Entonces tenemos aquí el libro de Apocalipsis,
qué es lo que nos quiere decir esa palabra. Nosotros la latinizamos, los norteamericanos le llaman revelations o revelaciones, y es válido llamarlo el libro de las revelaciones como el libro de Apocalipsis. Pero ya bajo la maravillosa tradición de la Reina Valera del 60, todos conocemos este libro como el Apocalipsis de Juan. Pero en realidad, si tomamos el título que le pone Juan, y el título está capítulo 1, versículo 1, es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Muy bien. Y como les digo, no oculta, sino revela. Sigamos. ¿De qué trata el libro? Es el mensaje del vidente y de las iglesias de su tiempo y de todos los tiempos. O sea, tuvo su aplicación allá en la historia y la tiene ahora y la tendrá hasta que el Señor vuelva. ¿Estamos acá? ¿Qué más? Un pequeño vocabulario, porque yo sé que soy un poquito raro para hablar. Entonces, dos palabritas. La primera, símbolo. Objeto o señal que por analogía expresa una idea o representa algo. El símbolo de la visión profética lo hallamos en los libros de profecía, sobre todo en los libros de Ezequiel, Daniel, Zacarías y Apocalipsis. ¿Y por qué hago esto? Porque yo necesito que comprendan que ahí hay símbolos que representan ideas. ¿Sí? Símbolos que representan algo. Por ejemplo, ¿por qué se tiene que usar un símbolo? ¿Cómo le digo yo a usted a qué sabe la carne de tiburón? Pregunto, ¿alguien aquí ha comido carne de tiburón? ¿Ah? Bueno, sabe a pescado, pero ¿quién la ha probado acá? ¿Usted la ha probado? Ok, él la probó. Y si nosotros no la hemos probado, ¿cómo lo dijera él a qué sabe? Usaría una imagen, un símbolo, algo que represente. Sabe a pescado, pero no es pescado en sí, es un tiburón. ¿Me explico? ¿De qué hablamos? De símbolos. De que Juan tiene que explicar lo que él vio cuando ni siquiera él entiende que vio en muchas de las cosas que él vio. Entonces usa imágenes que de repente su audiencia conoce para que le entiendan de qué está hablando. Por ejemplo, en algún momento habla de un dragón. Les hago una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han visto dragones? Que no existen los dragones, ¿verdad? Pero la idea de dragones ya estaba en los tiempos de Jesús y eran considerados animales míticos, terribles, violentos. ¿Y qué mejor forma para representar a Satanás que un dragón? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver imágenes y simbología que de repente, porque no la entendemos bien, porque no estamos acostumbrados a ellos, podemos caer en un error. Ahora bien, la otra palabrita es esta. La palabra alegoría. El libro no tiene alegoría. No es un libro alegórico. ¿Qué es una alegoría? El término ha llegado a significar la presentación velada en una historia figurada de un significado que se implica metafóricamente. Se lo traduzco. Es decir con imágenes ficticias una idea o una historia que no existe. Entonces este libro no encaja con eso porque, recuérdese, ahí usa la palabra velado, o sea que está cubierto. Pero este libro no está velando cosas, las está descubriendo, revelando. Entonces, la interpretación alegórica del libro de Apocalipsis es un error. Aquellas personas que alegorizan son aquellas que vienen, agarran una frase y tratan de darle un significado imaginativo. Yo escuché, por ejemplo,
en ese libro de Malaquías, el libro de Malaquías empieza hablando de un desastre ecológico provocado por langostas, y una persona empezó a decir, porque menciona el saltón, el no sé qué y la langosta, el revoltón, el saltón, el revoltón y la langosta finalmente, y una persona dijo, estos son demonios, dijo, y se lo sacó del puro de marihuana que se había fumado allá a la vuelta de seguro, porque eso no es lo que dice el texto. Entonces hay que tener cuidado de decir, bueno, esto, porque miren pues, por ejemplo, ahí se habla de una mujer escarlata y toda la gente dice la Iglesia Católica. No, vamos a ir viendo de qué se trata todo esto, ¿sí? Todas estas cuestiones tienen su explicación, algunas no la tienen, y les voy a decir qué vamos a hacer con la que no tiene explicación. Nada. ¿Por qué, pastor? Porque si no está ahí, no es para el tiempo de ahora. Si no lo entendemos, por ejemplo, que alguien me pregunte cuando estemos viendo el capítulo 13, ¿y quién es la bestia? Yo en primer lugar que no entiendo de qué está hablando ahí. Eso le voy a responder, no se sabe. La clave está en la frase, el que tenga entendimiento entienda. ¿Y qué significa eso? En su momento lo vamos a entender. No lo vamos a entender mientras la bestia no diga yo soy la bestia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, porque si no vamos a tener grandes problemas aquí y nos vamos a hacer chibolas. Sigamos. Características de la literatura apocalíptica. Este mensaje, o sea, una de las características es que el mensaje se comunica a través de ¿qué? Símbolos y visiones. ¿Qué más? Moveme vos ahí el aparato, yo voy a apuntar con esta cosa. La presencia de un mensajero celestial que declara o interpreta el significado de dichos símbolos. Vamos a ver a ángeles, a personajes extraños, hablando ahí, transmitiendo el mensaje. ¿Qué más? La fuerza del mensaje es eminentemente, ¿qué dice ahí? Y más aún, explico las dos cosas. Hay que tener el cuidado de pensar que profecía y revelación son la misma cosa. Revelación es sacar de lo que está oculto para mostrarlo a la luz. Profecía tiene que ver en su significado más pleno, en pronosticar con debida certeza eventos que eminentemente van a suceder. No es tratar de adivinar a ver si va a pasar, como hacen algunos que se hacen llamar profetas. O sea, si yo me pongo acá, el Señor me muestra que aquí hay personas que tienen problemas financieros. Eso está fácil. Todo aquel que es guatemalteco tiene problemas financieros. ¿Sí o no? Levánteme la mano el que esté totalmente solvente en sus finanzas. No, todos estamos bien pelados. No es difícil adivinar eso. Dios me muestra que hay una persona acá que está enferma. Híjole, tampoco está difícil, más de alguno acá está enfermo y ni tal vez ni cuenta se ha dado. Dios me muestra que aquí hay una persona que está desconsolada. Ay Dios, es chapín, va a estar desconsolado el 90% de su tiempo. No cuesta adivinar eso. Aquí lo profético es que Dios dice esto va a pasar. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La profecía de Dios no es adivinar, es anticipar un evento. Y cuando habla de escatológico, la palabra escatología o escatológico tiene que ver con el estudio de los eventos por venir. O sea, los eventos futuros. Y eso es lo que está hablando. Está hablando de una profecía que apunta al final de ¿qué? De los tiempos. Cuando el tiempo dejará de ser tiempo y la materia dejará de ser materia. Y todo lo que ahora conocemos cambiará porque Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso este es un mensaje de suma esperanza, no de tragedia. Esto no sirve para evangelizar, esto sirve para que la iglesia
tenga su esperanza puesta en quien le dijo: sal y predica. ¿Estamos acá? Va. Seguí ahí, mijo. ¿Está logrando? Sí, es que esto mismo está pasando en Facebook. Igual, ellos no me están viendo a mí, están viendo esto. Les dije a ellos: yo prefiero que vean esto y no que me estén viendo la cara a mí. Este libro se escribió primordialmente en un entorno exílico. ¿Qué significa esto? Que aquí los judíos estaban, o sea, los cristianos estaban siendo perseguidos y sacados de su tierra. Y vamos a ver datos interesantes de en qué momento este libro pudo haber sido escrito y por qué eso es importante. Ahorita lo vamos a ver. Téngame paciencia. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Algo que esté complicado de lo que yo esté diciendo? ¿Ah? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? Por favor, si yo me estoy pasando de salsa, avíseme para yo corregir. Mañana no voy a decir: no le entendí al pastor. Pregúnteme hoy, porque mañana quien quita venga el Señor, dijo Gigi Ávila, y usted se va a quedar igual. Ok, sigamos adelante, iglesia de Dios. ¿Qué interpretación le vamos a...? Hay varias, pero la más acertada es esta, la interpretación histórico-gramatical. Hay otras escuelas de interpretación, pero esas no nos interesa porque nos sacan de la realidad y la importancia del libro. ¿Qué significa interpretación histórico-gramatical? Ahorita se los explico, que aquí todo está explicado. De interpretación histórica considera los eventos históricos alrededor del texto. O sea, ahí les voy a enseñar algo que les puede ayudar para ir entendiendo esto. ¿Qué estaba pasando mientras Juan tenía esta visión? ¿Quién era el emperador romano? ¿Quién, dónde, en qué situación estaba la iglesia? ¿Qué estaba pasando con todos los cristianos? Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que cuando se ve desde una perspectiva de tragedia existencial, que era la que estaba viviendo la iglesia en aquel entonces, nos daremos cuenta que este mensaje va a ser muy rudo, muy... Jehová está vengando la sangre de los inocentes, porque mucha gente, por defender el evangelio, por predicar el evangelio, estaba siendo sacrificada. Hoy en día somos muy felices y contentos como cristianos sentaditos en una silla. Aquí cantamos. ¿Qué cantamos hoy? A ver, recuérdenme algún canto que cantaron hoy los hermanos. Pero éntrele a la cantada, pues no le entendí. ¿Saben dónde cantaban ellos algo más o menos parecido? De rodillas en el ¿cómo se llama? En el Coliseo romano, siendo devorados por tigres y leones. Y nosotros a veces nos quejamos: ay, es que a mí la hermana me dijo que el hermano, ay, que el pastor ni me saludó. Y muy chillones estamos hoy en día. Aquí eran hombres y mujeres muy valientes del Señor que daban su vida por Cristo. Y yo le estoy pidiendo a Dios una persecución igualita a esta. Pastor, ¿por qué pide algo así? Para ver quiénes son cristianos y quiénes son hijos del diablo, muchachos, de verdad. Ya es hora de que se vaya viendo. Ya no estamos para andar consintiendo mediocres cristianos. Tenemos que retornar a la fe, hermanos. Tenemos que volver a Cristo. Regresemos a la senda antigua. De corazón se los digo, no de mala onda, porque esto se va a poner peor que comal caliente. Entonces, la interpretación histórica es qué estaba pasando. La interpretación gramatical hace uso de las herramientas. ¿Qué dice aquí? Pastor, ¿qué significa lingüístico? Tiene que ver con la lengua, cómo usted y yo hablamos. Entonces tenemos que ver qué significa lo que ahí dijo y qué significa lo que ahí dijo en el momento en que lo dijo. ¿Y cómo hago para saber eso? Para eso estamos los que nos llamamos pastores. Miren, y voy a hacer una pausa. Si un pastor no es profesional y espiritual, hay que tener cuidado.
Si es solo espiritual, le va a enseñar puro cuento, y si es solo profesional, no le va a enseñar vida espiritual. Estas dos cosas tienen que ir siempre de la mano. Usted no puede ser pastoreado por un pastor que no tenga solamente que un primero primaria, o que un pastor que no tenga un corazón lleno de Dios. Las dos cosas son importantes. ¿De acuerdo? Y un pastor lleno de Dios no está pensando en él, está pensando en la iglesia. ¿Sí? En eso está pensando un pastor lleno de Dios. Pero también tiene que tener capacidades académicas en su campo. Yo y aclaro acá, bendigo la vida de los pastores que levantaron las obras que hoy tenemos por delante y lo hicieron como pudieron. Pero ya no hay excusa. Hoy ya no hay excusa. Es que me queda lejos, es que esto que... No, lo único que hay que hacer es echarle ganas al estudio y a la preparación. ¿De acuerdo, hermanos? Ok. La interpretación gramática y lingüística. ¿Qué más interviene? La interpretación cultural. ¿Y qué significa? ¿Qué estaba pasando cuando el texto se escribió? ¿Qué cultura había? ¿Qué más? La interpretación contextual. ¿Qué significa interpretación contextual? Tiene que ver con los textos anteriores y un ejemplo extraordinario de estos es Juan 11:35, por favor, mi vida, en voz alta. Juan 11:35. ¿Qué pasa si yo este texto solo leo ese versículo y no me interesa qué hay antes y qué hay después? Jesús lloró. ¿Cómo? El texto más corto del Nuevo Testamento. Vuélvalo a repetir, mi amor, porque creo que fue muy largo. Jesús lloró. ¿Jesús qué hizo? Si yo no veo lo que está antes y después, voy a terminar diciendo que Jesús es un llorón. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Qué estaba pasando? El texto lo dice. De hecho, hay que leer casi que capítulo y medio antes para ir entendiendo por qué está pasando lo que ahí está pasando. El texto nos dice claramente qué está pasando. No tenemos que andar adivinando nada más, sino que hacer el esfuerzo por algo que aquí en Guatemala, ¿cómo cuesta hoy en día? Leer. Leer. Hay que leer. Y hay que leer cosas buenas. La Biblia es algo interesante. Entonces, esto es lo que es la interpretación histórico-gramatical. Línea de tiempo. Perdónenme, pero no encontré una muy clara, pero se la voy a explicar. Así como ustedes la miran, es como miro yo sin lentes, toda borrosa. Acá tenemos el año 5 antes de Cristo, año 0 en el supuesto nacimiento de Jesucristo, año 5. Esto es lo que abarca históricamente la aproximación de más o menos cuándo nació Jesús, entre el año 5 antes y el año 5 después, y llega hasta el año 100. Lo que ocurre acá es que tenemos los reyes de Israel, ¿sí? Es esta sección de acá. Tenemos desde Herodes el Grande hasta Agripa II y algunos eventos que pasaron durante ese tiempo. Por ejemplo, una pequeña guerra civil judía que hubo ahí y la destrucción y ocupación por parte de la 10ª Legión Romana, guiada por Tito en el entorno del imperio de Domiciano. Y es aquí, en este contexto, dentro del año 75 o año 80 hasta el año 95, en que más o menos hasta el año 95 es que se escribe el libro de la revelación de Jesucristo. Nos indica acá que por el año 95, y esto es históricamente comprobable, hay muchos documentos que indican que el apóstol Juan anduvo en Patmos por esas fechas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? En primer lugar, tenemos que saber que
nosotros el libro de los Hechos nos llega hasta Tiberio César. No nos menciona a Calígula, a Claudio ni a Nerón. Y yo estoy seguro que muchos de los que están acá, a más de algún chucho le pusieron Nerón. Pero fue un emperador romano, vil y sádico emperador romano. Este se sentía artista y quería poder dibujar una ciudad en llamas. ¿Sabe qué hizo? Le prendió fuego a Roma y le echó la culpa a los judíos. Entonces ahí empezó, a los cristianos primeramente, ahí empezó esa persecución. Entonces tenemos Calígula, que también era un degenerado, Claudio, Nerón. Vemos el corto periodo de Calígula porque lo mataron. De hecho, la mayoría murió muy joven porque los mataban los que los iban sucediendo. Es en el tiempo de Domiciano en que la cosa se pone muy difícil para los cristianos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque Domiciano se sentía Dios y entonces no quería compartir su tributo con alguien llamado Jesús, y menos si éste había muerto en una cruz. ¿Me explico? Entonces persiguió muy acérrimamente a los cristianos de aquel entonces. ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos, mijo. Ok. Para poder entrarle a Guate, quiero dejarles un principio hermenéutico. ¿Qué es un principio hermenéutico? Regresámelo un cachito. Solo quiero dejar esto. El término hermenéutica tiene que ver con la interpretación del texto. Y entonces, para poder entender el texto, necesito que se aprendan este principio hermenéutico. ¿Cuál es? Ponelo, por favor. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Un poquito más fuerte, es como una clase. ¡Vamos, niños! La Biblia se interpreta sola. ¿Qué tengo que hacer? Leerla. En la medida que la va leyendo, la va entendiendo. ¿Sí? Va. ¿Cómo se aplica el principio hermenéutico? Aquí hay un ejemplo. Por favor, mi vida, ¿será que me puede leer Apocalipsis 1, 10 al 12? Ustedes pueden leerlo ahí, pero léalo con voz de arcángel. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Y qué son esos 7 candeleros de oro? Es que el Señor Jesucristo necesitaba luz, y entonces, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el principio hermenéutico? La Biblia se interpreta sola. ¿Será cierto? Aquí está la interpretación. ¿De dónde me lo saqué? Ahorita les digo. Completito. Apocalipsis 1:20. ¿Qué dice Apocalipsis 1:20, mi cielo? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué son los candeleros? ¿Y las estrellas? ¿Y a qué se refiere con ángeles? Esa sería la pregunta clave. Porque cuando nosotros escuchamos ángeles, bueno, de repente la hermana Priscila, no sé si vino a pensar en su nene o en su papá. ¿Tenía 7 nenes como mi hijo o 7 señores como mi papá que se llamaba Ángel? No. El término se traduce, no se traduce, se translitera del idioma griego, porque la palabra que se translitera es angelos, y angelos significa enviado. Entonces fácilmente puede ser una de dos cosas:
¿O es ángeles enviados por Dios o pastores puestos o líderes puestos en estas iglesias? ¿Cuál creen ustedes que sería la más factible? No, recuérdense que es el mensaje a 7 iglesias que estaban funcionando en la tierra y dan nombres, existen esas iglesias. Quedaron las edificaciones incluso de esas congregaciones. ¿Será que se refería a seres angélicos o a los que estaban ahí predicando la palabra? Si esos enviados de Dios, esos ángeles, debían de ser notificados de lo que Juan vio. ¿Y qué fue lo que Juan vio? Ténganme paciencia. Y aquí voy a sacar el resumen de todo lo que tenía que decirles Juan a estos 7 pastores. Porque nosotros pensamos que solo se refiere a las 7 iglesias que están ahí y que después de eso se les olvidó las 7 iglesias. No. En el capítulo 2 nosotros vamos a ver que hay un mensaje específico para cada una de esas 7 iglesias, pero no es que solo hasta ahí se consideran esas 7 iglesias y luego ya no. Ese mensaje le indica a cada pastor cómo estaba su condición moral ante Dios y cómo estaba la condición moral de esa iglesia ante Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces, miren, es como cuando, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ha estado temblando, no, es muy difícil, ese ejemplo no me gusta. Hay una tormenta tropical ahí por República Dominicana. Y cuando hay una tormenta tropical en República Dominicana, por ahí del mes de octubre, ¿en qué se convierte cuando llega aquí a Guatemala? Mínimo es un huracán, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hacen los de Conred? Alerta amarilla. Mantenga una mochila de las 72 horas, prepárese en esto. Las personas que tengan estos problemas de enfermedad, tengan esto a la mano. ¿Qué es lo que está haciendo este sistema de emergencia nacional? ¿Qué nos hace hacer? Nos está previendo y que estemos como alertas, atentos. Y entonces eso es lo que está pasando aquí. Jesús le dice a Juan: escríbele a estas iglesias porque como están, no están muy bien. Tienen que prepararse, tienen que estar alertas por lo que va a ocurrir. ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? Espero que no. Ok, entonces aquí tenemos la interpretación. ¿Sí o no? Ahí nos está diciendo qué significan las estrellas, qué significan los candeleros, y vamos a ir viendo algunas cosas más. Sigamos adelante porque para atrás ni para agarrar aviada, me decía mi mamá. La autoría. ¿Quién escribe el libro? Capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok, la pregunta que se hacen algunos no es quién la escribió, porque ahí dice un señor llamado Juan. Lo que hay que averiguar es qué Juan era, porque resulta que Juan era un nombre muy común. Que si yo digo yo Pedro, ¿cuántos Pedros conoce usted? Solo aquí en Guatemala. Yo Luis, Enrique, a menos que se llame Nabucodonosor, ese nombre no es tan común. Entonces, si Juan era un nombre muy común, levánteme la mano quien se llame María aquí. Allá está la hermana. ¿Alguien más que se llame María? Es que es común en Guatemala. ¿Cuántos Roberto conoce usted? Hay varios, ¿verdad? Ahorita están bajando libros, híjole, hay un montón.
Cuando yo estudiaba era un problema porque habían 3 Juan Carlos. Cuando el profesor decía Juan Carlos, decían los 3 al mismo tiempo, los 3 se llamaban Juan Carlos. Entonces uno le decía Mo Rivera, al otro el Colocho, porque era bien Colocho, y al otro el Invisible, porque nadie sabía dónde estaba. Recurríamos a los sobrenombres para identificarlos, estos cuates. Bueno, entonces, regresame a la autoría. Tenemos que, dentro del libro, identificar quién es Juan. ¿Sí? ¿Será que es Juan el apóstol? ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano, ¿y qué dice? ¿En qué? Desde ahí nos está diciendo que esta persona era conocida en el medio y que por ser conocida bastaba con decir: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en vuestras tribulaciones. No iba a decir mi número de DPI es tal, tengo tal tipo de sangre, pero aquí nos da claves. Pero vean las claves que nos está dando, hermanos. ¿Les sirve esta lectura, mucha? Es que dentro de los libros encontramos quién lo escribió, por qué lo escribió. Lo único que hay que hacer es no ser tan perezosos en leerlo bien completo. Es que a mí me da dolor de cabeza leer Levítico. No va a entender la salvación si no lee Levíticos. Usted no va a entender la salvación, por qué Cristo murió, no lo va a entender si no lee Levíticos. ¿Por qué, pastor? Lea Levíticos. Y luego le respondo, si no, no sea de al pelo, si yo no estoy aquí para hacerlo haragán, yo tengo que hacerlo usted diligente en su vida espiritual. Si yo no lo hago diligente, o sea, en su vida espiritual, yo estoy haciendo mal mi trabajo. Yo no le voy a hacer a usted una cama king size para que se acueste. Yo le voy a hacer una cama de clavos para que no se acueste. Se acueste solo por pura necesidad y esté dispuesto a que le sangre la espalda y luego pararse y seguir diligente en lo que tiene que hacer. Si no, no estoy haciendo mi trabajo, muchacho. Seré un simple payaso. ¿Qué más dice? Dice que es copartícipe en la tribulación y en el reino. ¿Y en qué dice aquí? Da un lugar. ¿Estaba en dónde? Y ahí ya les dio otro dato importante. Los judíos, los cristianos de aquel entonces sabían que a Juan lo habían encarcelado en Patmos. Y luego dice otra cosa: ¿por qué estaba preso? Hermanos, ¿cuántos apóstoles creen ustedes que estaban vivos para el tiempo de Juan? A ver, un número. ¿Cuántos apóstoles creen ustedes que estaban vivos para el tiempo de Juan? Ninguno, el único era Juan. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ¿y a vos qué te importa lo que le pase a este patojo si este llega hasta el final? Eso no es tu problema. Porque Juan fue el último en morir. Lo dicen las tradiciones y lo dicen aquellos que se les conoce como los padres de la iglesia, que estuvieron vivos en el año 200, en el año 150, 200, 300 después de Cristo. Personas que tuvieron mucho contacto y nunca duraron de que el texto haya sido escrito por el apóstol Juan. Entonces, ¿quién lo escribió? Juan el apóstol. Pastor, pero tal vez ya tenía más de 100 años, probablemente. ¿Y quién a esa edad va a poder escribir si le agarra el tembleré que ya no mira? No, hombre, es que él no necesitaba escribirlo, tal vez dictarlo. Si Pablo en la carta a los romanos no escribe la carta a los romanos. Ay, pastor, ¿por qué dice? Porque la carta lo dice. Usted va a la parte final de la carta a los romanos y aparece ahí un tal Tertulio. Creo que es el 1622, si no estoy mal. Tercio.
Yo, Tercio, el que escribe esta epístola, os saluda. Tercio, no fue Pablo, no, Tercio era el secretario de Pablo. Pablo se estaba quedando choco, ¿qué va a andar escribiendo el hombre? Podía alguien escribir, no importa. Lo importante es que llevaba la firma al final de la página como un abogado. ¿Quién escribió esto? Yo, Pablo. ¡Ras! Pone la firma. Y ya con el cebollazo, no importa, ahí está el cebollazo de Juan. Bueno, ¿qué más? Sigamos adelante, papá. Fechas probables de redacción. Algunos creen que el libro se escribió en el año 68 al 70 porque menciona el templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70. Pero la mención del templo puede ser, no necesariamente implica que el templo haya estado de pie cuando se escribió. Lo que ocurre es que el templo era una edificación muy importante en la cultura judía, y que recuérdense que aquí, aunque Juan era cristiano, toda la vida había sido judío. Y yo les voy a contar un chisme, no se lo vayan a contar a nadie, por favor. Los que están en Facebook, no lo vayan a contar a nadie, porque los van a ir a secuestrar mañana por la tarde, a las 2 de la tarde los van a ir a sacar de la casa. Miren, pues ahí se van a encerrar ahí con aquel miedo. Ojo, muchos cristianos hasta el año 60 todavía se congregaban en el templo de Jerusalén. ¿De veras, pastor? Simón. No tenían dónde. Ese era el lugar céntrico de adoración hasta que lo destruyeron. Y como ya venían usando lo que se conoce como sinagoga, que es una especie de escuela pequeña, entonces después del templo se fueron a la sinagoga, y posteriormente, mis amados hermanos, esta gente pues empezó a congregarse en casas, en catacumbas, en cuevas, en cementerios, donde no los pudieran cachar para que los mataran rápido. Esos eran los centros de adoración. Pero está otra fecha, dale ahí. Es la que yo les decía, que es la más aceptada por la mayoría, que es del año 81 al 96, porque ahí empieza esa terrible persecución. ¿De quién? Del emperador Domiciano, que fue una de las peores persecuciones que ha registrado la historia del cristianismo. Tardó muchos años, hasta el año 325 los dejaron de matar. Con el emperador Constantino, del cual hay un pueblo que lleva su nombre, que se llamaba Constantinopla, y los que vivían ahí eran constantinopolitanos. Y si pueden repetir eso rápido, yo les doy 5 quetzales el día del juicio por la tarde. Seguí adelante. ¿Qué bosquejo vamos a usar? Hay muchos bosquejos, pero el texto tiene su bosquejo, hermanos. Es lo lindo de este libro. Ya trae el bosquejo. ¿Cuál es el bosquejo? Ponelo. Las cosas que has visto. Por favor, todos, capítulo 1, versículo 19. 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ese es el bosquejo. Dios le dio hasta el índice a Juan. Y las cosas que has visto están registradas ¿dónde? ¿Qué dice ahí, hermanos? Capítulo 1. Sabemos que después de los 2 puntos vienen los versículos. Todo el capítulo 1 son las cosas, tiempo pasado, que ha visto Juan. Lo que le motivó a escribir el libro. Para que tenga peso tus palabras, Juanito, escribe las cosas que has. ¿Se acuerdan de Moisés, no? ¿Cuántos se recuerdan de Moisés? Andaba pastoreando ovejitas y de repente mira así en un monte una zarza quemándose que no se extinguía. La curiosidad mató al gato. Rungún se fue hasta donde estaba la zarza y empieza aquel gran diálogo. Vos vas a sacar a mi pueblo, sí, pero yo soy medio mudo para hablar, y que no sé qué, y que aquí, que allá, y que sí, y que no, y que total. ¿Qué hizo Dios con Moisés para que él tuviera una evidencia de que lo que estaba diciendo era real? Le dio una vara,
o más bien dicho, le dijo: ahí está tu vara, y con esa vara harás señales por las cuales te van a creer. Entonces, de igual manera, para que tuviera credibilidad el libro de Apocalipsis, Jesús se manifiesta a él y le dice: muéstrales a todos, escríbeles a todos estas cosas que has visto. ¿Y cuáles son? Chanananán. Seguí adelante. Las cosas que son y las cosas que serán después de estas se las dejo para los próximos fines de semana. No vamos a terminar hoy este libro, Dios guarde. Nos vamos de aquí a las 10 de la noche del día martes. Ok, este es un pequeño bosquejo muy simplificado de lo que les hablo, de las cosas que has visto. ¿Será que me pueden mover este microfonito? Disculpen, no lo voy a mover. Uy, ya voy a hacer un desastre. Ahí está. Miren pues, aquí dice capítulo 1, ¿sí? Las cosas que has visto. Las que son capítulo 2, 3, 4 y 5. Y las cosas que han de ser parten del capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el ¿cuál? 22. Y aquí están, ¿verdad? Las 7 iglesias, el salón del trono de Dios, la visión de Juan, los juicios de la tribulación, los sellos, las trompetas, las copas, 2 grupos de santos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más o menos como está ahí a lo largo de estos fines de semana. ¿Se va a animar a venir el próximo fin de semana? Les recomiendo que por favor no se lo pierda, porque no va a entender ni papa si viene hasta el otro. Así que cualquier cosa que tenga el domingo, cancélelo. Por eso se llama domingo. Dije el Señor, por si no me agarraron la onda en el chiste. Sigue adelante. Yo estoy ocupado el domingo. No, hombre, no se ocupe el domingo. Respetemos el día del Señor. Propósito del libro. ¿Para qué sirve este libro, pastor? Recuérdense que lo que les dije. Usted no va a aprender a evangelizar, a cocinar. No va a aprender ese tipo. No es teología práctica. Es otra cosa. ¿Para qué sirve ese libro? ¿Qué dice ahí? Del primer siglo. ¿Y de cuándo? Yo quiero que me lleguen a dar ánimo a mi casa. No, aquí en la predicación se toma el ánimo. En su casa usted se va a dormir siempre. Miren, en mi experiencia pastoral, un pequeño paréntesis, les digo algo: he visitado mucha gente desanimada. ¿Sabe qué pasa con ellos? Ni con 60 visitas pastorales se animan. Hasta que no bote su orgullo, no va a entender que no tiene que vivir por su ánimo. ¿Y saben qué es lo que me gusta del libro de Apocalipsis? Sigamos con esto, mijo. En primera instancia, me encanta esto. Da ánimo, pero nos revela la persona de Cristo y las cosas que van a ocurrir antes, durante y después de su segunda venida. Pero hay algo más. Dale, mijo. ¿Qué dice ahí? La historia concluye ahí. ¿Sabe qué significa eso? Que ese libro nos dice qué es lo que va a hacer Dios con nuestro orgullo. ¿Sabe qué va a hacer Dios con nuestro orgullo? Chirajos lo va a hacer, hombre. Mejor empecemos ya, ¿sí? Dejemos de ser orgullosos. Sí, es que no sé qué, es que aquí, no, hombre, le voy a decir algo que decía mi suegro: deje los tufos para otro día. No le conviene en la fe. Aquí la humildad es importante. Entonces veamos esto. Ok, ¿le entramos a esta parte o la dejamos para la otra semana? ¿Qué dicen? ¿Seguimos o paramos? Dice aquella canción. ¿Seguimos? Va, conste. Yo estoy dando la pauta. Yo iba a pasar ya a orar y a la pregunta, pero bueno. Dale, mijo. Porque, ¿qué fue lo que? Las cosas que son. No, perdón, las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio Juan? Ponelo ahí, papito. Ahí, no me mueva. No. Dice que estaba él
en Patmos, sí, y se le aparece el Señor. Dale el primer punto. Y dice que lo encuentra ¿cómo? ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿Cómo dice? Envuelto en candeleros de oro. Como está aquí, mire. ¿Cuántos candeleros eran? 7. ¿Y qué eran esos 7 candeleros? Va que están aprendiendo mucho. Eso no lo sabían antier. Qué bonito. Cuando uno pone atención, aprende. ¿Qué más pasó? Dice que lo vio vestido de una ropa que llegaba a los tobillos. ¿Qué significa eso, pastor? Paciencia. ¿Qué más? Dice que lo vio ceñido por el pecho aquí casi no se nota, pero es un cinto dorado. ¿Qué más? Su cabeza y sus cabellos eran ¿cómo? Qué lindo el pelo blanco. Yo he soñado con verme canoso, muchachos, pero no eran canas. Usted ya va a ver por qué esto es así. No eran canas, se puso viejo en el cielo. No. Seguime. Ojos como de flama, una mirada quemadora. ¿Sí? Una mirada que solo con vernos nos hace ver para abajo y decir, culpable soy. No, esa es canción del mundo. Dice, lo cantó alguien que era media cristiana, entonces más o menos vale. Sus ojos semejantes ¿qué? Al bronce bruñido. Él brillaba. Era morenazo de fuego. ¿Qué más? Su voz ¿cómo? Como estruendo de muchas aguas. Que le sacó los frijoles del susto a Juan. Estaba así medio platicando y Juan, ¡ay, papá! Dese cuenta cómo fue. Es que se desmayó Juanito cuando lo vio. La impresión. Él dice, caí ¿cómo? No aguantó la gloria. ¿Sí? Pero ¿qué más pasó? Tenía a su diestra. ¿Quiénes eran estas 7 estrellas? Si nosotros vemos esto, 7 estrellas en su mano que eran los pastores y 7 iglesias y él en medio, ¿qué significa esto? Que los pastores no se mandan solos porque tienen un jefe, un señor, y que él está en medio de su congregación. Entonces, hermanos, solo desde ahí, miren qué mensajazo. ¿A quién hay que adorar? ¿Y será que adorar a Dios es complázcame con esta alabanza, hermano? Dejemos de corazón, les digo, dejemos el rochoy colgado en la carnicería. Y es que a él hay que cantarle. Y aquí miren mucha pausa. Pregunta de examen. Cada vez que cantamos le estamos cantando a Dios. Yo escucho mucha gente decir, ay, es que yo lloro porque esa alabanza me toca mi corazón. ¿Tocará el corazón de Dios? Aló. Yo no canto cualquier cosa, con el perdón de todos, muchachos. Si yo veo que eso no está adorando a Dios, yo respeto. Me gusta respetar, porque me gusta que me respeten. Pero no me van a obligar a que cante algo que sea más carnal que la música de Bad Bunny. Perdóneme, no. Yo comparo esas alabanzas a la de Bad Bunny. Igual de carnudas son. Igual de ofensivas para Dios son. Porque aquí no venimos a ver qué siente tu corazón, sino a qué. ¿Aclamarle a quién? Al que esté en medio de su iglesia. Esa es toda la imagen. Aquí nos muestra Juan que ya Jesús no tenía puesto su mirada en los judíos, sino en quién, su iglesia. ¿Se dan cuenta del cambio de juego que pega aquí el Señor Jesucristo?
venía por la punta derecha con los judíos, se pasa la bola a sí mismo y dice, me voy con los gentiles, y por esa vía se va, por el cristianismo que no era judío. ¿Vamos bien? Es interpretación histórica, muchachos. ¿Qué más? Dice que tenía, que tenía hambre, que de su boca salía ¿qué? Yo leí este texto cuando tenía 12 años, 11 años, en la casa que teníamos como habitación, ahí en las fincas bananeras. ¿Se acuerda de la casona, hermana Cruzita? ¿Se acuerda usted de la casona de Jopay? ¿Sí? Ahí en esa casona viví yo, ya la botaron, por cierto. Me imagino qué raterío habrá salido de ese montón de tablas viejas, porque ya estaba vieja la casa. Yo viví en esa casa y estaba en el comedor de esa casa. Había una Biblia en el centro de una mesa redonda que tenía mi papá, que era de vidrio. Lo de adentro se descuachipó cuando nos tuvimos que mover. Y ahí estaba yo con una Biblia Thompson, que era de mi madrastra, la esposa de mi papá. Y cuando yo leí que de la boca le salía una espada aguda como de 2 filos, miren hasta dónde estoy regresando yo y hasta qué era evangélico usted. Para nada, muchacho. No era evangélico. Por eso y muchas cosas más me han caído mal los evangélicos. Tienen la Biblia, nunca la leen. Y ese niño de 12 años, que nunca había hablado en lenguas en su vida, dijo, épale, Jesús tenía una espada de 2 filos en su boca. Y en mi cabeza fue así, se lo digo yo, mi herejía. Cada vez que Él habla, va a matar. Si cuando alguien habla la palabra de Dios, en lugar de parecer espada de 2 filos, parece paleta de chocolate. Y aunque alguien me pueda decir, a mí el chocolate no me gusta, perfecto, mi querido unicornio especial. Al resto de la humanidad el chocolate le encanta. Hay un pequeño grupo de personas que prefieren otra cosa que el chocolate, pero esto es para universalizar el término. Si lo que sale de la boca del predicador empalaga y endulza, pero no mata la carne, esa palabra no viene de Cristo, porque desde su boca sale una espada de 2 filos que mata. ¿Dónde más encontramos ese término? ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante, donde dice, y la palabra que es la espada de 2 filos que entra hasta los tuétanos? Exactamente. La palabra de Jesús, si no nos mata, si no mata nuestra carne, no es palabra de Jesús. ¿Está bonito el texto o no? No, porque no me hace sentir nada. No es que no le sienta nada, muchacha. Esto es Biblia, palabra de Dios. Y si algo tiene que hacer la palabra de Dios es matarnos. ¿Sí? Nos tiene que matar, no literalmente, pero nos tiene que matar nuestra carne, pues. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Está facilito, como en la Curazao. Va, sigamos pues. Yo les dije, lo dejamos para el otro domingo. No, démosle, va, ahí está. Y su rostro era como, ¿qué dice ahí? Se lo vio y vio una luz muy fuerte salir de su rostro. ¿Qué significa todo esto? Bueno, se lo voy a simplificar yo porque ando de buenas y tengo el corazón muy bondadoso. Miren pues, ¿de qué mejor manera representar al sumo sacerdote Jesucristo y al Rey de Reyes Jesucristo que de esta forma? Ya no vino como un niño en pañales, ya no vino como alguien no deseado,
desfigurado. No, ahora pareciera que ni las balas le entran. Sigue siendo humano, pero ahora muestra su entera divinidad. ¿Sí? Pero no es el único lugar donde esta imagen aparece. Sigamos adelante, papá. Las cosas que has visto. Si hay alguien muy de buena onda que me busque Daniel 10, 5 al 6, se lo voy a agradecer. Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. La visión del anciano de días. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Se parece mucho o no? Dos personas separadas por más de 600, 700 años y que ven al mismo personaje. Y dan descripciones muy cercanas el uno del otro. Y entonces algunos especialistas dicen que Daniel vio a Jesucristo preencarnado. Y aseguran eso porque cuando Daniel o cualquier otro profeta miraba a un ángel y querían adorarlo, el ángel les decía: no me adores. Pero cuando Daniel ve a este personaje, lo adora y no evita que lo adore, porque el único que merece exaltación es Dios. Entonces, mande. ¿Lo vio Josué también? Exactamente. Nos damos cuenta que Jesús no es que apareció hace 2000 años. Dice la palabra que Él ha estado desde antes de la fundación del mundo. Que por Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Gloria a Dios. Cantémosle al Señor, adorémosle al Señor, pero que sea Él, muchachos. Sigamos adelante, papá. Las cosas que has visto, sigue la historia. ¿Qué más vio? Aquí tenemos una relación, esto lo vamos a ver más profundamente más adelante, pero no podemos verlo sin relacionarlo. Vemos a Jesucristo en medio de los candeleros, que ya sabemos que son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y que se dirige a cada uno de estos de los pastores que están en ella. Aquí vamos a ver un detalle en esta foto, porque es una idea que muchos creen que cada iglesia representa a una etapa del cristianismo en la historia, pero algunos especialistas en el tema de la apocalíptica, como lo es el doctor Evis Carballosa, también el hermano Samuel Berberian, consideran que estas iglesias son universalmente prácticas, que existieron realmente y que tenían estos problemas y que no pueden verse como representaciones históricas, porque todas las iglesias en algún momento en la historia tuvieron las mismas actitudes que estas 7 iglesias al mismo tiempo. Y de hecho, nosotros podemos ver que en algún momento esta iglesia tuvo una actitud, en otro momento esta iglesia tuvo otra actitud, y que ahora esta iglesia tiene otra actitud, y que así va modelándose, y que lo que necesitamos como constante es que se esté predicando ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? La palabra de Dios, para que la actitud de la iglesia se sostenga. Sigamos adelante, papá. La visión del Cristo glorificado y su relación con las 7 iglesias. Esto quiero explicarlo rapidito. Jesús se le aparece en cada principio de cartas. Recuerden que manda 7 cartas.
en el encabezado de cada carta vemos una representación de Jesucristo en dedicatoria a cada iglesia. A Éfeso se le representa como el que tiene las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de, de los 7 candeleros de oro. Hay una razón por la cual, y esto lo vamos a profundizar más el próximo domingo, Dios mediante, si Él no ha venido todavía. Pero de antemano les digo que si nosotros vemos qué pasó, ¿se acuerdan que hicimos un estudio de estas iglesias, hermanos? Fue hace 1 año o 2 años que estudiamos esto. Fue en el tiempo de pandemia, sí, tiene razón mi esposa. Estudiamos las 7 iglesias. Yo no vine, lo siento mucho. Quítese la maña de no venir y venga, hombre. Todo esto le va a servir para la vida. Entonces, cada una de estas iglesias tenía sus características, y dado a esa característica, Jesucristo se representa a ella de alguna manera. A Éfeso le dice: ojo, yo soy la máxima autoridad. ¿Sí, varón? Ajá. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Exacto. Uh-huh. Descubre cómo está. Me gusta cómo lo plantea. Está muy bien entenderlo así. Está muy bien entenderlo así. No, está bien. Nos damos cuenta y tomemos eso. ¿Cuál es la idea de esposo en la Biblia? No es la idea del esposo de hoy en día, el que se rasca la panza, el que, no sé. El esposo de hoy en día no es el esposo bíblico. El esposo bíblico es el que pone el pecho por la familia, ¿sí? Ese es el esposo, no el que la mujer quiere, sino el que Dios le mandó. La mujer lo quiere de un modo, pero el hombre de otro modo. Entiéndanme la historia ustedes, damas. Entonces, él es la autoridad, y aquí se representa, cuando menos a Éfeso, ¿con qué? Con su autoridad. Le habla a los de Éfeso, el mero mero te está hablando. A Esmirna le dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y si nos damos cuenta, un problema de Esmirna es que pareciera que se estaba enfriando la situación, ¿sí? Luego le habla a la iglesia en Pérgamo y le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y si nosotros vemos, en la iglesia de Pérgamo se estaba enseñando una falsa doctrina. Y la espada aguda de 2 filos, ¿qué es? Él le está diciendo: el que tiene la palabra te está hablando. Tú estás permitiendo que haya un mal mensaje. Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, aquí está hablando de la santidad y juicio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia andaba por la calle de la amargura. Más adelante, y tenemos la iglesia de Sardis, a la que le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ese es el que te está hablando. Luego Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es el que te está hablando. La Odisea, el amén. Ojo, el amén. ¿Cómo hemos usado mal esa palabra? Pasa alguien al púlpito, no ha dicho ni pío, no ha dicho nada. Amén, hermanos. Amén, dicen todos. Amén, ¿a qué fregados? Si no ha dicho nada. Jesús se identifica como el amén. ¿Qué significa eso? Hay una palabra en el idioma hebreo que significa lo mismo, la palabra fiat.
pastor, ese es carro. Sí, yo sé que hay un carro que se llama Fiat, pero no, el Fiat es el hágase. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, párense, ¿qué van a hacer ustedes? Quedarse sentados, nadie se paró. Eso es lo que van a hacer. Pero ¿qué significa, maestras? Cuando ustedes le dicen a sus estudiantes, párense, ¿qué esperan que hagan los patojos? ¿Por qué? ¿Qué significa párense? Sí, pero es una orden. Gracias. Es una orden. Cuando están dando clases las maestras y hay mucha bulla, ¿qué les dicen a sus estudiantes? Cállense. Silencio. Pero lo dicen, no sé cómo es ahora, en mi tiempo eran cállense. Es que hoy en día hay mucho cristalito, mucha. En mi tiempo, la primera vez era cállense, la segunda vez era un reglazo y silencio absoluto. Es que ni pujaba uno, mucha, ya sabía que no tenía que hablar. Va. El Fiat es una orden. Lo vemos en el libro de Génesis. ¿Y cómo lo vemos en el libro de Génesis capítulo 1? Y dijo Dios. ¿Cómo dijo? Hágase. Se repite. Hágase la noche, hágase el día, háganse las plantas. Dios no hacía nada. Decía y como Jesús, la sabiduría de Dios, el verbo de Dios, el logos de Dios, el discurso de Dios. Ustedes están estudiando teología, paren el ojo a esto. El hágase de Dios, ese es Jesús. Porque Jesús le dijeron, muere en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús? Dios le dijo a Adán, no comas. ¿Y qué hizo Adán? ¿Me entendieron esa parte o está en chino? Exacto. Vayan y hagan. La orden viva de Dios. La orden viva de Dios, el hágase de Dios, y miren, y le agrega más, el testigo. ¿Nosotros en qué quedamos entonces, hermanos? Porque está hablándole Jesús a la iglesia. ¿Cómo quedamos nosotros si debimos de ser los martirios? Martirio tiene muchas mujeres con el marido con el que se casó. No, nosotros, el término martirios es dar testimonio a través de la sangre, de derramar nuestra sangre. Jesús está hablando con los discípulos, Hechos capítulo 1, versículo 6, y viene uno de esos que no había varios años con el maestro ya caminando y no había agarrado la onda, ese estudiante, hermanas maestras, que no hay manera que le entre la clase en la cabeza, ¿va? Uno más uno, tanto, tanto, ¿y cuánto es esto? Y no le entra el cuate. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Pues había uno entre el grupo del maestro que ya la pregunta la habían hecho antes, ¿y cuándo vas a poner tu reino en la tierra? Ay, yo me imagino que Jesús en ese entonces se llevó la mano a la frente y dijo, ya hay tanto tiempo que he pasado con estos cuates, no les entra la morra. Y le explica ya más ampliamente, chute, no te toca a vos saber eso, no te importa esa cosa. ¿Qué te importa? Que de lo alto vas a ser embestido con el poder del Espíritu Santo para hacerme martirios, testigos. Pero a estas alturas del partido, esta iglesia no estaba siendo testigo fiel. ¿Y quién entonces sí es el testigo fiel? Jesús. Pero no solo es el testigo fiel, también es él. Y miren esta forma de darse a conocer. El principio ¿de qué? No es el primero creado. No. Es el modelo por el cual todos fuimos creados. ¿Cómo así, pastor?
esa se la respondo cualquier día de la semana que usted me venga a buscar aquí a la casa pastoral. ¿De verdad, pastor? Sí, nos va a llevar mucho tiempo. Y ahí está graficadamente todo el libro de Apocalipsis. Y eso es lo que nos vamos a meter en la cabeza en estos 4 domingos que tenemos. Ya empezamos con este. Y de la misma manera que hicimos hoy, solo que ya sin una introducción como esta, vamos a entrarle a las cosas que son, y luego, si Dios nos lo permite, las cosas que serán pronto después de estas. Está descrito todo ahí. Les voy a adelantar, mis preciosísimos hermanos, como esta es una enseñanza, ¿sí? Les voy a adelantar que no vamos a ir versículo por versículo, nos llevaría una eternidad. Voy a estarles presentando los eventos más sobresalientes de manera muy sintética de qué describe cada parte. Por ejemplo, vamos a ver la adoración celestial, capítulo 4. Y ahí ustedes van a ver que se aparecen unos seres que tienen 4 rostros. ¿Qué significa eso? No lo dice. Y si no lo dice, no se haga chibolas. Son seres angélicos. Si usted me pregunta qué fue lo que vio Ezequiel, híjole, vio unas ruedas con muchos ojos. Es una cosa impresionante lo que él vio. Y no tiene una explicación, porque lo único que quiere transmitirnos, mis amados hermanos, es lo glorioso de la visión. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿No? Ok. Si hay alguna pregunta, hágala ahora, o si no, hasta el otro fin de semana. ¿Saben cómo los veo ahorita? Como aquella persona que le sirvieron un platón de comida y se quedó así como que, ay, todavía lo estoy digiriendo. Durante esta semana, empiece a leer los capítulos del 1 al 8 del libro de Apocalipsis. Empiece a leer, y si hay preguntas, de una vez tráigalas y las vamos a ir resolviendo. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Hermanos, ¿se entendió la clase? ¿Sí? Perfecto. ¿Van a venir el otro fin de semana? Espero que sí. No me digan, sí, pastor, y vayan a hacer como los políticos de Rabinal. Prometen y no hacen, ¿verdad? Dígame, varón. Este Juan, sí, habían varios. Estaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, a los que Jesucristo llamó, es decir, a los dos les puso un apodo, les dijo Boanerges. Los hijos del trueno, porque eran un poquito imperantes. Y el menor, Juan el menor, porque así lo llamaban, el más chiquito, porque era como de 16, 17 años cuando andaba con Jesucristo, es el que fue identificado como Juan el apóstol, el autor del Evangelio y de las 3 epístolas. El hermano de Juan, el hermano de Jesús, llamado Juan, fue un líder preponderante en la iglesia cristiana del primer siglo, pero lo mataron. Él fue uno de los que en la primera persecución se lo tronaron. De hecho, Jacob murió en la primera persecución que hicieron los judíos contra los cristianos. Pero gracias por la pregunta y un buen dato a tomar en cuenta. Sí, le dice, ahí tu hijo, ahí tu madre.
Y hay una razón bastante importante en eso, y voy a explicarlo así rapidito. ¿Mande? Ajá. No, no tenga pena. No se preocupe. Miren, lo que ocurre ahí es que hay un detalle importante en eso. Primero que nada, ¿dónde estaban los demás apóstoles cuando Jesús fue crucificado? Huyeron. El único que andaba ahí fue Juan, y la única razón por la que Juan andaba ahí fue por María. O sea, ni siquiera los otros hermanos de Jesús estaban ahí. Entonces dijo Jesús, el único que va a cuidar a mi mamá va a ser Juan. Pero hay otro detalle que es muy importante. Juan era un menor de edad. Y el hermano mayor o el hijo mayor de María estaba muriendo en la cruz. Entonces, ¿quién iba a responder por su mamá? El único al que él le dijo, y se lo dijo a Pedro, este va a llegar hasta el final. Este no lo van a matar, este se va a morir de viejo. Nos habla del corazón de Jesús hacia su madre. Enteramente hombre, enteramente Dios, muchacho. Yo estoy arreglando maleta, pero no he arreglado la condición con mi mamá. Entonces aquí delante de toda la gente daba testimonio, delante de toda esa gente, que no estaba dejando a su mamá sola como para que la fueran a sacar de su casa después. La dejaba con derechos de posesión, dejándole a Juan el menor como un hijo. Ese es el punto ahí, muy importante, y gracias por la participación. ¿Todo bien? Bueno, puestos de pie, mis amados hermanos, si hay alguna otra pregunta, la veremos más adelante. Nos ocupamos mucho tiempo. Yo pregunté, pero espero que esto les esté sirviendo y lo encuentren ustedes interesante, porque es un libro bastante tremendo. Es un libro muy tremendo, que debemos de estudiarlo, y que para mí, antes de entrar a predicar de cualquier tema a la iglesia, hay que hacer esto, enseñarlo tal cual. ¿Por qué? Para no generar mayor incertidumbre. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a ponernos en las manos de Dios, y le espero de corazón. Vengas el próximo domingo, vamos a estar hablando aún más de este maravilloso texto bíblico. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu favor. Te alabamos, bendecimos, exaltamos y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que siempre nos das de aprender de tu palabra, de conocer de lo que dice tu palabra y de lo que tú nos has dejado en ella, Señor. Esa revelación única que tú nos has dado, que tiene que ver, Señor amado, con lo que tú estás preparando para nosotros en tu gloria y en tu reino. Danos esperanza a través de ese maravilloso escrito, y danos entendimiento para poder conocerlo y comprenderlo de la mejor manera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Mis amados, antes de dejar este lugar, me pidieron indicarles algo. Primero,